Hola, muy buenos días. Hoy vamos otra vez a continuar con las palabras y su significado. Ok, empezamos. Hola, hola. Vamos a continuar con las palabras. Primera palabra. Voy a compartir contigo las palabras. Dame un momento. ¿Lo miras? Muy bien. Vamos a continuar con contexto social. ¿Cuál es el significado? Para esto es muy importante que tú observes las imágenes, cómo sociedad vive. Por ejemplo, en la cultura, las personas, mira muy bien cómo es la vestimenta de estas personas. O en los países, cómo viven las personas. Miras bien, en la primera imagen hay dos niños. Por ejemplo, ellos están estudiando en una casa. Ellos viven en un lugar muy diferente o su cultura es muy diferente al de la siguiente imagen, que es la segunda. Vamos con esta palabra, su significado. Docente inclusivo, esta es la seña. ¿Qué significa? Es un docente que trabaja con el currículo flexible para mejorar lo que sería su enseñanza hacia los estudiantes de diferentes formas. Vamos con la siguiente palabra, que es la educación inclusiva. ¿Qué significa? Entonces son los derechos de las personas. Personas, por ejemplo, con discapacidad, personas por la raza, otras personas. Entonces, estos son los derechos de las personas diferentes o LGTBI. La educación inclusiva significa que la educación es para todas las personas. Vamos con la siguiente palabra, que es la igualdad de oportunidades, o esta seña que también equivale a la igualdad de oportunidades. ¿Qué significa? Son todas las personas que trabajan de manera igual. Por ejemplo, antes las mujeres solamente ellas trabajaban en casa, cocinando, limpiando, de diferentes formas, solo en la casa. Pero ahora la igualdad de oportunidades refiere que las mujeres trabajan igual que un hombre. O también en que trabajan, bueno, antes las personas con discapacidad trabajaban, por ejemplo, las personas ciegas no trabajaban en nada. Entonces, es muy importante que ahora, con la ley, que significa en la igualdad de oportunidades, por ejemplo, las personas que no ven era diferente, pero ellas escuchan. Por ejemplo, están en la computadora escuchando lo que dicen. Esas personas conocen las palabras del teclado y por medio de la audición escriben. Entonces ellas trabajan de esta mejor forma. Son personas ciegas que trabajan en la escritura. Siguiente palabra. La cultura inclusiva. ¿Qué significa? En el ámbito social, por ejemplo,
En el ámbito social, la cultura inclusiva mejorará para ayudar a los estudiantes. Siguiente palabra, valores inclusivos. Significa que las personas, por ejemplo, los docentes, ¿cómo enseñan a los estudiantes? A los estudiantes que no tienen discapacidad, ¿cómo les enseñan de inclusión? ¿Cómo les llaman la inclusión a las personas con discapacidad? Entonces, por ejemplo, bueno, te voy a dar 3 ejemplos. El primero, como puedes observar en la primera imagen, ¿ves? Entonces ese niño está ayudando al otro a que tenga la seguridad, la confianza de jugar el avioncito. Esta imagen se observa. En el segundo ejemplo, es importante ver que en esta imagen es una niña ciega y su compañerita. Entonces ella le está ayudando de guía para que pueda caminar, aunque no vea, pero pueda caminar con su amiga que es una guía. El tercer ejemplo de la imagen, como puedes observar, entonces son varios niños que están jugando. Le están ayudando para que vaya y juegue con él. De alguna forma también son guías para este niño. Entonces eso significa valores inclusivos. Cómo una persona le ayuda a otra persona con discapacidad. Siguiente palabra, liderazgo educativo. ¿Qué significa? Por ejemplo, cómo el maestro enseña a los estudiantes a que los estudiantes entiendan de mejor manera y aprendan de mejor manera lo que el docente les enseña. Entonces es liderazgo educativo. Por ejemplo, ¿cómo me enseñan a mí? Vamos con algunos ejemplos. Entonces el docente dice que eso está muy correcto. Explica el docente, indaga de mejor manera, les da una correcta presentación. Entonces con esa información los estudiantes la acatan, la entienden, de qué manera van a realizar el deber y comienzan a formar liderazgo y a trabajar de mejor manera en los grupos. Entonces van a trabajar todos, el líder designa qué es lo que van a realizar, cómo van a trabajar. Los diferentes experimentos que el profesor les ha mandado, observan qué es lo que tienen que realizar. Un estudiante se encarga de analizar, el otro de explicar, el tercer estudiante se encarga de entender o dibujar lo que el profesor les ha pedido. Es decir, cada quien se designa una actividad para realizarla en el trabajo grupal. Entonces, el líder del grupo, el líder del estudiante, enseña cómo hacer el deber. Vamos con el siguiente tema, que es diversidad de estudiantes. ¿Qué significa? Que muchas diferentes formas de estudiantes existen. Como puedes ver en la imagen, hay diferentes personas sentadas de diferente color, de diferente capacidad, diferente estatura, diferentes estudiantes. Netamente eso significa. Vamos con la siguiente palabra,
participación. Esto significa cómo el estudiante participa en el aula. Entonces vamos a ver algunos ejemplos que tú puedes ver aquí. En la primera imagen están los niños escribiendo en la pizarra, conociendo o recordando lo que ellos conocieron antes. Entonces ellos escriben en la pizarra participando todos. En la segunda imagen puedes ver estudiantes que están escarbando la tierra, están poniendo semillas para que crezcan flores, están aprendiendo a través de la naturaleza. Algunos también tienen escuelas o casas con naturaleza, entonces ellos aprenden de esta forma. Ven, escarban la tierra. En la tercera imagen, por ejemplo, es muy importante el estudiante, como puedes ver, él está conversando, pero él lo está haciendo a través de las señas. Entonces, está ahí la intérprete escuchando, tratando de entender algunas palabras mientras conversa con él. Entonces, es un estudiante que está participando, informando sobre su lenguaje, en señas también. En la siguiente imagen puedes ver, en la cuarta imagen, que hay un niño que está sentado. Este niño está tratando de pintar una imagen, lo puedes ver, pero tiene problemas en su brazo. Lo tiene amputado. Entonces, con una mano, él intenta participar en la actividad de la clase que se le ha brindado. Entonces, como puedes ver, esto significa participación. En la siguiente palabra, inclusión, esto significa, esta es la seña que significa inclusión. Como por ejemplo, yo le ayudo a una persona, le apoyo a que sea igual en sus oportunidades que los otros estudiantes. Por ejemplo, mira, la imagen, la maestra enseña de diferentes formas a los estudiantes. ¿Por qué? Como tú puedes observar en la clase, hay estudiantes con discapacidad. Entonces, el tema significa que la persona con discapacidad tiene que aprender de diferentes formas. ¿Por qué? Porque la inclusión significa, bueno, la inclusión tiene diferentes significados, pero en este tema a las personas con discapacidad las vamos a nombrar. Entonces, esa es de la manera en que la maestra enseña. Puedes ver que son diferentes formas de cómo ella les enseña a los estudiantes. Entonces hace un cubo con imágenes, les presenta a todos los estudiantes las imágenes. Entonces ella hace un trabajo a través de imágenes. Los niños entienden, los niños dicen, wow, qué bonito, estoy aprendiendo. Y me ayuda a mí como un estudiante con discapacidad para aprender de mejor manera. Ahora, la palabra que es diferente es integración. ¿Por qué? Porque ahí tú puedes ver que esa palabra, integración, significa, mira bien la imagen. Esta imagen es muy precisa, es muy importante que la puedas observar. Porque significa que el docente les enseña, es la misma enseñanza para todos los estudiantes. Entonces la metodología es estática. En el aula la persona no entiende, se encuentra confundida de lo que el docente le explica. Entonces la metodología está mal. Ahí eso netamente es lo que se denomina integración.
Esto sucede cuando el docente, por ejemplo, vamos a ver algunos ejemplos, le dice al estudiante con discapacidad, ven, ingresa al aula, no importa, ingresa. El estudiante se sienta, trata de ver lo que estaban aprendiendo todos, pero no entiende. Y él sigue subiendo de niveles, lo siguen subiendo de año, logra graduarse y no entiende. Entonces, eso significa integración. Que el docente no adopta la clase o la metodología pertinente para el estudiante con adaptaciones curriculares, no le explica igual que a los otros estudiantes. Entonces, esto significa, esta palabra integración o integrar, esta palabra es muy diferente a inclusión en sus significados. Ahora vamos con la siguiente palabra, autoayuda. ¿Qué significa? O vamos a verlo de manera igual, que significa igual que resiliencia. La persona se ayuda a sí misma para mejorar en sus capacidades, para mejorar en sus pensamientos, para mejorar en habilidades de creatividad. La persona se ayuda a sí mismo a mejorar. Siguiente palabra es rehabilitación. ¿Qué significa? El apoyo que se le brinda a una persona para que ésta mejore. Mejore en todos sus campos, en habilidades que estas fueron de alguna forma erradicadas. Entonces te voy a dar algunos ejemplos. El primero es una persona que está manejando cuando de repente no ve y se choca. Entonces la persona, ¿qué es lo que sucede? Pierde una pierna. Y luego la persona va al hospital para realizarle lo que es una ayuda y logre caminar de alguna manera correcta. Puede ser, le pueden ayudar con... Entonces, en el hospital va la persona, va para que le ayuden y en el hospital le realizan lo que es la rehabilitación. Entonces vamos ahora con un segundo ejemplo. La persona es sorda. ¿Qué sé yo? Más o menos vamos a pensar en un niño de 5 años que nunca habló. Entonces el doctor les dice, a ver, yo les voy a ayudar con un implante coclear o audífonos para que el niño hable de poco a poco, de forma sencilla. Entonces esto significa rehabilitación. Le ayuda a rehabilitar la voz, entonces se denomina rehabilitación oral. Otro ejemplo, una persona, vamos a ver una persona que es ciega. Y el doctor le dice, bueno, yo veo su certificado, veo su historial en la clínica y veo que sí se puede salvar con una cirugía. Entonces, o una operación. Entonces comienzan a trabajar en esta persona, comienzan a revisar, le hacen la cirugía en los ojos y la persona o el niño en este caso despierta, comienza a ver, comienza realmente de manera continua, poco a poco, a ver. Entonces eso mejora
y eso se denomina rehabilitación. Vamos con la siguiente palabra. De la palabra persona con discapacidad. Entonces son aquellas personas que tienen problemas, por ejemplo, en la visión, en la audición, diferentes discapacidades en realidad. Otra palabra es la participación social. Esto significa cómo la persona participa en el ámbito social, cuyo significado, por ejemplo, tú puedes ver en la primera imagen, hay una persona que es ciega y está tocando la guitarra. Entonces, está participando esta persona dentro de la música, por ejemplo. En la siguiente imagen tú puedes observar que hay dos personas, pero uno de ellos es doctor. Es un doctor con discapacidad que está participando en la sociedad. Entonces, ¿cuál es su deber? Ser doctor. ¿Puedes ver que él no tiene brazos? Este doctor no tiene brazos. Este doctor es una persona con discapacidad que está participando. En la tercera imagen, tú puedes ver que esta es una mujer que también tiene discapacidad, específicamente síndrome de Down, y que ella está trabajando o está participando en el ámbito social como docente de niños pequeños. En la última imagen tú puedes observar, vamos a ver la última imagen, que esta es una persona sorda que está participando en la sociedad, está enseñando a personas que no tienen discapacidad, también a estudiantes con discapacidad. También está enseñando a estudiantes para intérpretes de lengua de señas. Entonces es muy importante que observes todas las personas con discapacidad que participan en la sociedad de diferente forma. Personas con discapacidad específicamente. Muchas gracias.